Buenos días, ingeniero. Y mi tema es el que me ha tocado, es la biofiltración de gases industriales. Mi nombre es el universitario Zohar Arguata Maru. La materia que estamos llevando es procesos biológicos bioquímicos en ingeniería ambiental. Seguidamente voy a dar a conocer la biofiltración de gases industriales aplicado ya en la vida real, en un proyecto, la cual enseguida voy a dar paso. Mis objetivos. Como objetivo general teníamos estudiar la aplicación de procesos biológicos para la purificación de corrientes del aire contaminado. Mis objetivos específicos eran identificar los materiales de soportes de lleno más efectivos para el crecimiento de biopelículas. Otro también de los objetivos específicos es analizar los parámetros de diseño como el tiempo de residencia y la carga superficial del gas y determinar la eficiencia de remoción de los compuestos específicos como el H2S o el benceno. Como capítulo 2 o marco teórico, en la cual voy a dar paso también a qué lugar se ha dado el proyecto que voy a exponer. Como punto 1 tendría la definición y la clasificación de COBs. El RDE 117 del 2003. En el marco legal, la cual se define qué contaminantes están generando la inyección del plástico, la cual este proyecto ha sido estudiado en una empresa que es donde hacen el pintado de automóviles, las cuales hay categorías y en las cuales voy a dar a conocer las categorías de contaminante. Son compuestos muy volátiles, compuestos de volatilidad media, compuestos de volatilidad baja, y las cuales tienen una presión de vapor, las cuales tienen como datos en aquí. Los que muy volátiles serían a 15 kilopascales, la volatilidad media es de 0,01 kilopascales a 15 kilopascales. Y en la baja sería de 0,01 kilopascales. Ya en el compuestos muy volátiles son las que son el acetona y el diclorometano. Y en el compuesto de volatilidad media serían lo que son el acetato de butilo y el butanol, las que son los disolventes, las cuales nosotros nos vamos a medir más que todo, nos vamos a enfocar más que todo en el butanol, las que son los disolventes de la pintura. Ya, ¿por qué se explica esto? Las cuales los disolventes de línea media son recubrimientos del foco 4, o sea, las cuales que pertenecen al grupo medio, tienen una volatilidad exacta para evaporarse en el horno a 47 grados centígrados, las cuales al mezclarse con el aire tienen que mantener su estabilidad. Ya, como punto número 2 que me he colocado y está en la investigación son la clasificación de reactores biológicos en gases. Hay diferentes biofiltros y diferentes tecnologías también biológicas. Ya, el biofiltro de lecho fijo son estáticas, inmóvil, son fijadas, tienen adherida un soporte y son ideal para cargas bajas, medias y grandes caudales de aire. El biofiltro de lecho escurrido son móviles y de circulación activa y fijada en la biopelícula. Bueno, para estos compuestos son los que generan subproductos ácidos. Ya, en biolavalo es móvil y tiene un flujo continuo y es suspendido a los lodos activos. Requiere un clarificador secundario y
de elevado costo. ¿Por qué se menciona el BLF? Eh, en el marco teórico demuestra que el sector automotriz, las cuales se ha hecho esta investigación, entonces el aire es masivo a 17,711 newtons metro cúbico sobre hora, las cuales para la concentración de la CO2 es moderada. Es moderada porque 246 miligramos newton metro cúbico. El biofiltro lechófico ofrece la menor resistencia al paso de gas y requiere mantenimiento operativo extremadamente bajo, las cuales nosotros nos hemos basado en el biofiltro lechófico. Ya, tiene tres fases este mecanismo, son las cuales son de la biopelícula, las cuales son la fase de gas, la fase líquida y la fase sólida. Estas son mecanismos de difisión consecutiva. Y el CO2 no se quema en el aire, sino en cambio eh, las bacterias lo degradan al gas al cruzar la frontera interfacial líquida para luego disolverse en agua. ¿Por qué es crucial este fenómeno? Si el material filtrante se reseca en la fase líquida, al no haber la película de agua o los COVs, no pueden disolverse, sino que las bacterias no saben absorber el alimento, lo cual el contaminante sale intacto a la atmósfera, la cual no queremos eso, sino que necesitamos que el aire se degrade y salga menos, con la menor posibilidad de contaminación. Ya el equilibrio de la ley de Henry, este se usa mayormente, es la variable, el significado. ¿Para qué se usa, digamos, la ley de Henry? A ver, aquí hay una fórmula que es la concentración de CO2, que está graficada aquí como Cg. También el Hc, que está es la constante de Henry, que es adimensional. Y por último dato también tenemos la concentración del CO2 disuelto, que es en la fase líquida, que está también como CI. ¿Para qué nos sirve? Sirve para predecir si el xileno y los acetatos de la pintura se transferirán rápido al agua. Al tener constantes muy de Henry bajas, el Hc debe ser menor a 0,1, si no para que se disuelvan fácilmente. Ya, la ley de Henry nos demuestra que matemáticamente que la mezcla gaseosa de esta fábrica automotriz es altamente apta y tratada mediante la biofiltración convencional. Ya, aquí también tenemos la dinámica de acumulación, que es un isoterma de Freundlich, las cuales esta es una fórmula también que se usa para un soporte del biofiltro, ya que sería el compost y la turba. Ya, aquí tenemos una fórmula que es, mira, X sobre M, que es igual a KF. El X y sobre M es la masa del CO2 absorbida por cada gramo de soporte sólido. KF es la constante de capacidad de absorción del material orgánico. El C es la concentración del contaminante en el equilibrio gaseoso. Y el 1 sobre N es el parámetro de intensidad de afinidad de la superficie. Ya, ¿para qué se usa en un proyecto esta formulita? Este es un soporte de biofiltro, las cuales actúan como una esponja física, las cuales esta ecuación calcula cuánto de disolvente tiene de exceso, las cuales puedes detener el material cuando las cabinas aumentan el ritmo de temperatura, ya que cuando se hace el pintado se mantienen en diferentes temperaturas, y las cuales estas cabinas aumentan el ritmo. Ya, en breve sería que evita los picos de emisión y que se saturen en el aire exterior, sino que
Este soporte detiene físicamente el disolvente, la cual dosifica lentamente a las bacterias para su consumo continuo. Ya. Otra ecuación, la ecuación de Monod. Ya. Aquí tenemos una fórmula que tiene la U, que es la tasa de crecimiento específico de las bacterias. La U máxima es la tasa máxima desde producción microbiana alcanzable. La S es también es la concentración del sustrato limitante de la masa del COB disponible. Y la KS es la constante de saturación de la mitad de la velocidad. Para esta es la ecuación de Mono nos limita ese es el límite metabólico, las cuales son las encargadas de limpiar todo el aire, las cuales nos dan a entender que disuelve que es cuánta carga de disolvente puede degradar la biomasa antes de saturarse por completo. Ya, si la concentración de la pintura es extremadamente alta, entonces la velocidad del consumo se estabiliza al máximo posible. Todo lo excedente del gas se pasará de largo sin degradarse si no se calcula el volumen correcto. Las cuales esta ecuación nos ayuda a determinar la carga en sí, cuánto puede disolver o cuánto se puede degradar la biomasa. Ya, esta es la ecuación de Ergun, las cuales esto se utiliza mayormente. Define más que todo el costo de la operación. Si el material se compacta reduciendo la porosidad, digamos. Aquí tenemos una formulita, las cuales son la AP sobre L, que es la pérdida de presión sobre metro sobre altura, la viscosidad de la dinámica, la viscosidad superficial. Y también tenemos ahí como otros datos, que es la porosidad, el diámetro medio de las partículas de compost y la densidad de la cociente gaseosa. Las cuales esto nos ayudan a definir el costo eléctrico de operación, si el material está compacto, reduciendo la porosidad, si también la pérdida de presión suba de manera exponencial, lo que potencia el ventilador, para cual el capítulo, esta fórmula, o sea, la altura del lecho debe ser como dato que es 1,20. Esa sería la altura del... Ya, aquí tenemos el relleno del biofiltro. Ya. El lecho del biofiltro tiene que estar con compost urbano, con una turba vegetal y un material inerte. Tiene que tener un anclaje celular para que la biomasa como fuente tiene que tener unos macronutrientes esenciales. Ya, el compost urbano, las cuales que tiene que ser el 40%, tiene que aportar la carga microbiana nativa inicial. En la turba vegetal mantiene una alta retención hídrica, la que sería la humedad. El material inerte lo serían las astillas, el polietileno, las cosas, para que aseguran la porosidad. Los requisitos para el lecho de diseño son que desarrollar un mayor área por unidad. Tiene que tener una resistencia mecánica y una baja pérdida de carga. Ya, también como otro tenemos un mecanismo dinámico de la biofiltración, las cuales serían la difusión, la disolución y la oxidación. Ya, en la difusión las moléculas de COB viajan desde el núcleo del flujo hacia el aire turbulento, hacia la película del agua estática. Ya, en la disolución, el gas interactúa con la fase líquida y se disuelve como fenómeno gobernado por el equilibrio de la ley de Henry, la cual ya hemos visto anteriormente de qué trataba la ley de Henry. La oxidación. Los microorganismos deben absorber el disolvente acuoso y lo metabolizan rompiendo sus enlaces de carbono, o sea, tendrían que salir ya menos contaminados. Los agentes de degradación, como la pintura del foco 4, emiten mezclas complejas, entonces requieren una población bacteriana heterogénea, las cuales
Los microorganismos que vamos a utilizar son el Pseudomonas y los Bacillus, ya que son género gram negativo altamente eficiente para la estructura enzimática de los anillos aromáticos del sileno y las cadenas lineales de los acetatos. En cambio, los bacillus son formadores de esporas, las cuales aportan una gran resiliencia frente a periodos de sequía o paradas prolongadas de la planta. Ya, en condiciones fisiológicas la humedad debe ser entre el 50 y el 60%. Tiene que tener una deshidratación marchita a la biopelícula. Ya el rango mesófico tiene que ser entre 30 grados centígrados a 35 grados centígrados en una zona térmica de máxima actividad metabólica para bacterias ambientales y óptimo celular. Ya, y tiene que tener también un aporte de macronutrientes. El compost asegura que el suministro inicial de nitrógeno y fósforo para la reproducción celular. Ya, el modelo de Monod, la cual ya hemos visto anteriormente ya la formulita y las cuales nos establece el consumo biológico que es enzimática. Si la concentración es moderada, hace una depuración rápida. O sea, eh, si se produce un pico masivo, hace que con creces el valor, las enzimas bacterianas se saturen. O sea, todo tiene un límite para este modelo. Ya, la metodología de este proyecto tiene etapas de ejecución. Primero, la cual es el conocimiento del problema. Tenemos que tener una identificación de la necesidad en la empresa Tadem Solutions. Esa es la empresa que se está en la búsqueda de información y es investigación sobre la vialidad, las fuentes bibliográficas, las estructuras y etapas serían la planificación y el tiempo de inversión, y el otro estudio caso sería toma de datos reales, el caudal, la composición, la concentración y el desarrollo, la aplicación de ecuaciones y el diseño del prototipo. ¿Para qué es esta metodología? Nos da una transición lógica de que nos da una solución práctica y aplicable en una industria real. Ya, en la aplicación, se va a aplicar en una industria automotriz, y como ya habíamos mencionado, en una empresa de inyección de plásticos y el montaje y el pintado para el sector automotriz. ¿Por qué esta industria? Este proceso se ha elegido porque también los plásticos generan altas emisiones de compuestos orgánicos y volátiles como los COBs debido a disolventes químicos utilizados. La normativa, el diseño responde al RD 117 del 2003 que regula las emisiones de disolventes en actividades de recubrimiento y limpieza. Ya. Los focos de emisión de los COBs. La limpieza, el desengrasado. Aquí tenemos cuáles son las actividades, el foco, la denominación, la concentración en CO2 y la carga másica. Ya, en la limpieza sería el foco que es muy inferior, que sería los recubrimientos tenían 3, los otros recubrimientos tenían también otro punto 4. O sea, aquí nos estamos enfocando en las salas de pinturas y horno, que tiene una concentración de 190 miligramos Newton metro cúbico y la carga másica está en 28,160 kilogramos sobre hora, las cuales son altas, el foco 4 es el punto más crítico de contaminación que está sobrepasando los límites legales en sí para el caudal, y tenemos que definir el caudal del diseño de este biofiltro. Ya, aquí tenemos la tablita que ya tenemos los porcentajes de los disolventes de la cociente. El acetato de butilo en la cabina 1
tiene 48,75%, la cabina 2 35,44, cabina 3 del 26,82 y el pasillo también tiene el 13,13. El sileno, el 35,39, 29,56 y así sucesivamente se van clasificando y aquí tenemos los disolventes que es el sileno y el tilbenceno y el alquilobenceno. Ya, conocer la mezcla exacta de estos disolventes es vital para seleccionar qué microorganismos son adecuados y cuáles son los que pueden degradar estas sustancias químicas específicas y las cuales son estos disolventes se han logrado en las pinturas se han encontrado estos disolventes. Ya, las fórmulas de carga y concentración para la concentración de CVs. También la carga másica. Estas son fórmulas que son las cuales se utilizan para convertir la concentración del carbono orgánico total en concentración real del disolvente. Esto también, la carga másica determina la cantidad total del contaminante en gramos sobre hora que entra por el sistema por hora según su caudal también. Las cuales estas fórmulas nos dan un premio para calcular el rendimiento y dimensionar el tamaño del material filtrante. En sí ya sería para el diseño en sí. Ya, la comparación de medios. Ya, tenemos parámetros, el compost, la turba, el suelo y el sintético. Los microorganismos en el compost tenemos alta, la turba media baja y en el suelo tenemos alta, sintético ninguna, así. Y también sacamos parámetros del área superficial, la permeabilidad, la vida útil y el coste. Ya, en las cuales aquí ya están clasificados. Mira, aquí según la investigación ya tienen todo clasificados. ¿Y para qué nos sirve en sí esto? Nos ayuda a elegir más que todo el soporte. Este proyecto busca entre la porosidad para evitar las caídas de presión y los nutrientes para las bacterias, las cuales nos ayudan a elegir el soporte y cómo las van a estar nutriéndose todas las bacterias que se van a utilizar. Y para la porosidad, para que sea y tenga la biomasa correcta también. La porosidad de carga, la pérdida de carga, esa es la ecuación de la porosidad y la ecuación de Orgul, las cuales también ya hemos visto, las cuales calculan la fracción del vacío del lecho, una porosidad baja causa obstrucción y falla el sistema, las cuales debemos calcular, hacer un control del lecho para que para que no haya obstrucciones y sea poroso también y tenga una efectividad también. Según la ecuación de Ergun, nos estima también la resistencia que ofrece el material al paso libre, las cuales nos ayuda a definir la potencia del ventilador. Una caída de presión excesiva dispara el consumo eléctrico, las cuales reduce la eficiencia del contacto y de la biopelícula. Dimensionador del tanque. Este es un área de tanque de aspersión, las cuales nos ayudan a definir la sección transversal del tanque basada en caudal y la velocidad de diseño. El tiempo de detención también es una de las fórmulas que también se utiliza para que nos cuánto tiempo permanece en contacto el material, que se lo será 30 a 60 segundos. Si el tiempo de detención es muy corto, los microorganismos no van a tener el tiempo suficiente para comer o degradar los COVs. Y el tiempo de detención es muy primordial para ver cuánto tiempo están comiendo los microorganismos. El volumen del lecho, las cuales nos ayudan a calcular el tamaño total del sector, las cuales incluyen un porcentaje de seguridad. La superficie y la altura, y también tenemos otra formulita, las cuales nos ayudan a determinar la profundidad del material. Usualmente suelen ser entre 0,9 y 1,5 metros.
Estas dimensiones nos aseguran que el biofiltro sea capaz de tratar la carga del contaminante sin que se sature. O sea, todas estas fórmulas tienen un propósito ya. Aquí también tenemos el rendimiento y cargas. La eficiencia de eliminación, que es esta fórmula, las que nos ayudan a medir el porcentaje de contaminante que ha sido eliminado del aire. El CI es la entrada y el CS es la salida. ¿Cuánto? Y lo multiplicamos por 100. Ya. Y la capacidad de eliminación es las que nos indica la cantidad de COB que el biofiltro puede eliminar por unidad de volumen del material, las cuales se requiere en un rendimiento al 40% para cumplir la ley, aunque el diseño apunta al 98%, pero para su máxima seguridad ambiental. Ya. Eh, el mantenimiento y humedad. El agua de riego. Se calcula el agua necesaria para preparar el lecho antes de operar la operación. También hacemos un balance de agua para compensar la evaporación constante del biofiltro. O sea, en resumen final, en este capítulo hemos visto nos establece los cimientos físicos y químicos de un biofiltro. Si estos son cálculos extras, pues podría morir por sequedad, falta de aire o exceso de toxicidad por mala distribución. O sea, todas estas fórmulas que hemos manejado o que se ha aplicado en la industria, o sea, han hecho cálculos reales para que sean todos eficientes. Ya, aquí, como hemos tomado el foco 4 y las cuales aquí tenemos ya el parámetros ya calculados, ya el valor los van obtenidos, ya tengo aquí en la tablita los valores obtenidos, el peso molecular promedio, el número de carbonos promedio, la concentración de entrada, la carga másica de diseño. Aquí hasta en peso molecular tenemos 116,80 gramos sobre mol, las cuales son necesarias. ¿Para qué se usa? Es necesario para convertir los flujos volumétricos a másicos. El número de carbonos promedios es de 7,50, las cuales nos permiten relacionar el carbono orgánico total con el peso del gas. En la concentración de entrada también es que de 246,58 miligramos de CO2 minutos sobre metro cúbico. Esta es la cantidad también real de contaminante puro que entra al sistema, la carga másica de diseño, las cuales son de 3,627,43 gramos sobre hora. Es la masa neta del disolvente que los organismos deben degradar por hora. ¿Por qué se hace esto? En la industria automotriz el aire lleva múltiples disolventes como los silenos y los acetatos, la cual diseñar un biofiltro para cada uno por separado es imposible porque ya también los costos son muy elevados. ¿Para qué crear un compuesto promedio? Simula un comportamiento real de la mezcla gaseosa. Estas son las ecuaciones de diseño del proceso, las cuales nos ayudan a el cálculo de la concentración real, las cuales nos traduce la medición de control, que son los átomos de carbono sueltos, y las cuales a la masa. También aquí tenemos otra formulita que es el caudal del aire de diseño, las cuales multiplican el caudal medido por la planta del factor de seguridad para evitar que variaciones repentinas en las cabonas se saturen por el biofiltro. Antes de pasar al lecho bacteriano, también el aire se acondiciona. Tenemos aquí el caudal operativo, la velocidad del gas, el diámetro comercial, la altura del tanque y el tiempo de retención. ¿Por qué son necesarias todas estas medidas? El aire sale a los hornos a 47 grados centígrados. Si entra directamente al biofiltro, se secará pues, el lecho, o sea, va a matar a todas las bacterias. Por eso tiene que tener humedad el biofiltro. Y lo cual es, estos también, y estos tienen 2,28 segundos de la lluvia interna. Es en el tanque, bajan la temperatura, los cuales
y lo saturan el agua. Por eso también teníamos, como ya habíamos visto, tienen una humedad las cuales deben cumplir para que los microorganismos estén alimentados, tengan la temperatura ideal y todo eso. Ya, los parámetros críticos de la operación del lecho. La porosidad del lecho debe ser a 0,5, o sea, el 55%. Las cuales este evita que el material compactado tape el flujo del aire y cause sobrecostas de bombeo. La humedad óptima debe ser de 50 a 60, las cuales ya hemos también hablado, las cuales el agua es el medio de transporte para que el COB cruce hacia las bacterias. Temperatura del lecho debe ser de 30 a 35 grados, las cuales es el rango mesófilo ideal para las bacterias. Pseudomonas. Y el tiempo de detención debe ser de 60 segundos, garantizando el tiempo de contacto mínimo necesario para la transferencia de masa. Ya, el volumen útil del lecho. Tenemos las cuales este volumen útil del lecho nos ayuda a determinar los metros cúbicos totales de la materia orgánica, el soporte necesario para procesar el aire contaminado, aplicando los porcentajes de seguridad. Las superficies requeridas donde la área de la planta que ocupará el biofiltro depende también directamente de la altura que se asigna en el lecho. Las dimensiones finales calculadas, aquí están el cálculo teórico y el valor comercial final. Aquí ya tenemos que el volumen del lecho antes en el cálculo teórico ha sido de 246,18 metros cúbicos. La altura del lecho es de 3 metros, el aire superficial es de 81,70. Y el valor comercial son estos, los cuales estos deberían cumplir. ¿Por qué se redujo la altura de 3 metros a 1,20? A ver, en esa parte, si el lecho mete 3 metros de alto, el peso propio del material lo puede aplastar, las cuales pueden eliminar los poros. Al bajar la altura a 1,20, se protege la porosidad, que se reduce drásticamente la caída de presión según la ecuación de Ergo, y evita tener que comprar otro ventilador gigante, las cuales son los costos y el consumo de energía va a ser muy altos, y las cuales se extienden horizontalmente más de cero. Y el análisis cinético y eficiencia es la capacidad de eliminación. Aquí las cosas nos ayudan a establecer cuántos miligramos de disolventes destruye cada metro cúbico de lecho por hora. El valor real, aquí ya tenemos aquí todos los cálculos, están como en el informe que ya lo tengo. También el rendimiento del sistema, el mínimo legal según la norma, y el diseño propuesto es al 98%. Ya, eso es. ¿Por qué diseñar el 98% si la ley nos pide menos? Los sistemas biológicos, las cuales nosotros para eso también estamos estudiando, deben ser al 98% según. Pero, porque el rendimiento en invierno o durante las paradas de las plantas, diseñar un margen amplio asegura que la empresa jamás recibirá multas ambientales, incluso si el biofiltro opera a capacidad media. El agua de riego inicial, el resultado es la cantidad, más que todo, la cantidad exacta de agua que para empanar el soporte orgánico seco antes de sembrar las bacterias. Y la evaporación y el riego también es el aire que calienta y arrastra la humedad hacia la chimenea. Si no se repone esta agua mediante las boquillas de aspersión, automáticamente el lecho se seca en pocas horas y la biomasa muere. Ya, como conclusiones, el biofiltro como proceso final es un proceso limpio debido a que la biodegradación degrada completamente los residuos, los súpicos, los inocuos en la tecnología. La eficacia demostrada es los resultados teóricos obtenidos y recopilados a lo largo del proyecto han avalado que la viabilidad técnica
de su aplicación en el sector industrial boliviano. Sin residuos secundarios, a diferentes métodos físico-químicos no generan los desafíos microbiológicos del sistema que al tratar de mezclar gases reales con algunos compuestos de tóxicos como el acetato y el butino pueden inhibir cepas específicas como la toxicidad y también a pesar que la toxicidad, los estudios específicos de Horman y la biofiltración es altamente eficiente para tratar la forma individual del sobre analizado. Y estas bacterias también de los genes Peusomas y Monocarda, los diferentes de los para la degradación de estos hidrocarburos y el descarte de la inocuación, las cuales nos ayudan se descarta la inyección artificial de microorganismos, la elaboración de vida de altos costos de adquisición y la colonización in situ también es la opción más práctica y rentable para el desarrollo natural de las biopelículas a partir de turbas, abono o lotes activados de microorganismos. Y los con crecimientos más fuertes son que los consorcios bacterianos han adaptado la forma natural, las cuales compiten mejor con el lecho y los que se hacen más resistentes a fluctuaciones operativas. El, como último también tenemos como sentimiento teórico es esperar el 98%. Eso sería todo.